Pero ¿qué creen? Ya está aquí en Café con Canela completamente en vivo nuestra queridísima Isis Carús. Ella es experta en finanzas personales e inversiones. Isis, bienvenida nuevamente porque nos quedamos ahí como con el pendiente, ¿no? De esa plática que tuvimos aquella vez aquí en Entre Nosotras. No, al contrario, muchísimas gracias. Muy contenta de volver a estar compartiendo con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Oye, y además, como bien lo dijiste, Minat, familia, lo dejamos en el tintero porque ya todos sabemos que ese tema de las finanzas a todos nos pone de cabeza, pero más de cabeza me pone saber que hay 7 personalidades. Cuéntanos, Isis. Sí, totalmente, ¿no? Creo que la vez pasada hablábamos justamente de la importancia de conocernos para ver en ese caso si éramos compatibles con la persona con la que estábamos conviviendo, pero digo, al final y al cabo se llaman finanzas personales. Entonces es bien importante identificar de estas 7 en cuál entramos o qué conjunto de estas podemos ser, porque siempre podemos tener 2 o 3, ¿no? Ay, eso es importantísimo, o sea, no nos tenemos que casar con una. No, de hecho cuando las descubrimos decimos, creo que puedo entrar en esta y creo que también puedo entrar en esta, ¿no? La primera es básicamente ahorrador compulsivo, que son las personas que todo el tiempo están buscando ahorrar su dinero, como si no lo ahorran, entonces el dinero se les va a ir, ¿no? Y entonces siempre tienen esta como ansiedad y estrés por estar guardando y guardando y guardando más dinero. El segundo es, por supuesto, el alter ego. Oye, querida Isis, una pregunta y un paréntesis. Claro. En esta primera personalidad, que es ahorrador compulsivo, ¿estás de acuerdo que también tener una mentalidad de ahorrar dinero está bien? Claro, o sea, ahorrar es un muy buen hábito, pero depende mucho la emoción desde donde lo hacemos. Porque si yo todo el tiempo estoy ahorrando desde el miedo, desde la ansiedad, desde la escasez que hablábamos hace ratito, pues entonces esa no es una emoción tan favorable para hacer crecer mi dinero también en algún punto, ¿no? Creo que no hay que tener una necesidad en específico para decir, ay, voy a ahorrar por si me enfermo. No, hay que ahorrar justamente por salud emocional. Pues fíjate, financiera más bien, que yo en este sí caso. Estoy más a favor de que ahorremos con una intención clara. A lo mejor justo para formar nuestro fondo de paz, que generalmente lo conocen como fondo de emergencia, ahorrar para pagar la escuela de mis hijos, para comprarme un departamento, porque cuando nosotros le ponemos intención a nuestro dinero, pues es más probable que se quede más con nosotros y que tengamos mayor fuerza de voluntad para continuar en nuestro objetivo, porque estos caminos a veces pueden ser un poco largos. Y está bien ahorrar, Claro. ahorrar, pero tampoco volvernos tacaños, ¿no? Con nuestros gustos. Claro, imagínate. Con nuestras salidas, con nuestros viajes, ¿no? Que te la pasas Hay que trabajando, que te la pasas trabajando y básicamente quieres guardar todo el dinero. ¿En qué momento disfrutas tu vida y en qué momento también disfrutas con tu familia? Si siempre estás pensando en que tienes que guardar y guardar dinero. Exactamente, y tenemos datos súper importantes, mi Zuli. A ver, y tenemos listo el Sí. primero que nos indica, Isis, que las decisiones financieras están más influenciadas por nuestra personalidad, qué fuerte, que por nuestros conocimientos. A veces desconocemos, pero ahí queremos intentarlo. Por lo que para ahorrar es más importante tener el concepto en el cual tenemos el dinero, porque de repente nos peleamos mucho con el dinero y eso también viene por un hábito de cómo nos enseñaron en casa. Sí, totalmente. Me encanta este dato, no lo había escuchado tal cual, pero yo siempre pienso, y lo digo y demás, que las finanzas son emocionales y los resultados que yo estoy teniendo, por supuesto que son factor de las acciones que tomo, pero esas acciones las hago por los pensamientos y las emociones que me genera a mí el dinero, las finanzas y la vida en general. Y no vale la pena estar peleado con él. Tenemos otro listo, Mina. Tenemos preciosa. otro y muy interesante también porque dice que el 70% de los hogares estadounidenses se consideran financieramente no saludables, con una disminución en su capacidad para manejar gastos diarios y deudas. ¿Te asombran estas cifras, No mi me querida asombran Isis? Pero es el 70%, asombran casi el tanto. 100%. Sí, porque la realidad es que Estados Unidos justamente tiene un patrón de ser un país muy consumista, donde se utiliza muchísimo el crédito para ir satisfaciendo las necesidades diarias y el gasto y como toda esta parte también del entretenimiento. Claro, que el crédito también es muy importante, ya luego regresas y nos das una masterclass aquí en Café con Canela, pero hay que saber Hay manejar como el varias, crédito. Esa, la de los setes, pero vamos a Todo seguirnos. anotado. Sí. Vamos a irnos, querida Isis, con la segunda personalidad del dinero. Por favor,
Cuéntanos La cuál es esa. segunda personalidad del dinero es justamente lo contrario a la primera y es el gastador o la gastadora compulsiva, ¿no? Que son básicamente las personas, como decimos en México, que les pica el dinero, ¿no? De que apenas si me pagaron y yo ya gasté, a veces ya hasta tengo comprometido el aguinaldo, la próxima quincena y demás, o utilizo también mucho los productos como las tarjetas de crédito para seguir alimentando mi parte del consumo. Y esto es bien importante tenerlo identificado, porque muchas veces cuando nosotros hacemos esto es porque hay algo emocionalmente que no hemos trabajado, ¿no? Y que queremos llenar, ¿no? A veces pensamos que nuestro valor va a estar asociado a la cantidad de cosas que poseemos o a la cantidad de cosas que le invitamos a las personas que queremos, cuando en realidad nuestro valor para nada tiene que ver con el dinero. Totalmente y bien dicho. Fuerte. Me encanta cómo lo relacionas con las emociones, porque sí soy una fiel creyente de que es algo transaccional, pero está implícita la energía y hay que darle un buen manejo a eso. Ahora, gastador compulsivo, obviamente creo que también se aleja un poquito a esta persona que quiere pagar sus deudas, sí, porque de cierta forma todos nos endeudamos hasta cierto punto, pero no gastar de más. Claro, y como lo decías hace ratito, las deudas como tal no son malas, las deudas nos permiten a nosotros formar un patrimonio y demás, pero si yo para lo que me estoy endeudando es únicamente para el disfrute del día a día y demás, pues entonces sí, definitivamente hay algo que al final voy a arrastrar y voy a tener un problema financiero bastante complejo. O para qué dirán los demás, ¿no? Exacto, que tristemente ¿no? pasa. Oye, Por Isis, compararnos a veces. Estaba pensando un poco en estas situaciones cuando te endeudas con las tarjetas de crédito, porque decías, en muchas de nuestras familias latinas viven del día a día. Sí, o del crédito. O del crédito. Entonces, de repente, pensar en un ahorro a futuro se convierte en súper complicado. ¿Qué les recomiendas a esos gastadores compulsivos que a veces pues es necesario y creemos que es lo que se ocupa para el momento? Que necesitamos pensar en el mañana y necesitamos pensar en el futuro, como bien lo has dicho, ¿no? Las personas tenemos un sesgo y es que únicamente tomamos decisiones basadas con la información que tenemos en este momento y en lo que me va a beneficiar hoy, ¿no? Si no, obviamente habría más personas ahorrando, pero este mañana casi, generalmente, sí va a llegar. Entonces, ok, ¿de qué forma puedo planear qué cosas voy a necesitar yo también en algunos años y demás? Pero sobre todo creo que a las personas que son gastadores compulsivas, sí lo que les recomiendo es necesitamos conocernos más. ¿Para qué? Para saber a lo mejor bajo qué emociones compramos. Hay personas, creo que lo platicamos la vez pasada, que compran cuando están muy contentas o cuando están tristes o cuando están estresadas. Y conocernos emocionalmente va a permitir que entonces podamos tomar mejores decisiones financieras. Y yo les quiero compartir un desglose me encanta. consejo que me lo dio mi abuelita hace muchos años. Ella ya me está viendo desde el cielo y está muy feliz de que lo comparta contigo. Uno se alcanza hasta donde la cobija le alcanza. Uno se arropa. No. Uno se arropa. La abuelita, eso no lo escuchó. A ver, muchachos. Otra vez, uno se arropa hasta donde la cobija le alcanza. ¿Qué opinas de Nunca esto? había escuchado ese dicho. Obvio, uno se arropa. todo Ese es muy de sentido. Sudamérica. Es que nada es de Colombia. Yo soy de Ecuador y en Sudamérica sí Ok. decimos uno se arropa hasta donde la cobija le alcanza. Eso significa que no un buen gasta consejo. más de lo que tiene. Me gusta cómo estamos yéndonos con cada una de las personalidades, porque eso nos ayuda a entender en cuál de esas estamos. Vámonos con la tercera, ¿En cuál por alzamos favor. la mano? La tercera es generador de dinero y un poco compulsivo, ¿no? Son estas personas que constantemente están buscando de qué forma van a crear más y más dinero. Y ojo, crecer para nada está mal, ser ambicioso para nada está mal, pero si eso se convierte en tu única motivación Y y en tu una único obsesión. objetivo es únicamente tener y tener más dinero, pues ¿cuándo va a ser suficiente, no? Y ahí también hay que ver qué vacíos emocionales estamos tratando de llenar con Pero el ¿tú dinero. crees que el dinero llega a ser suficiente, Isis? La realidad es que sí, o sea, de hecho hay muchísimas personas, o sea, hay un dicho que me encanta, que ese no sé qué tan conocido sea, de si lo único, o sea, hay gente que lo único que tiene es dinero y en realidad esas personas son pobres, ¿no? O sea, Ay, ese también Wow. es cierto. entonces, digo, va más o menos así, pero sí. la idea es que, claro que en algún punto el dinero es suficiente. Si tú tienes dinero suficiente ya para cubrir tus necesidades, sabes que puedes tener un retiro digno, que puedes compartir con tu familia, que incluso a lo mejor les puedes heredar dinero. O sea, digo, no está mal querer más, pero no puede ser tu única motivación, ¿no? Hay que buscar Creo que balance. atrás del dinero siempre debe haber una forma de
contribución, de creación, de expansión y de algunas otras emociones muchísimo más positivas. Y lo dice una experta en finanzas, así que vamos bien. Totalmente. Sí. Y que las liga muy bien, pero sabes que yo creo que me veo un poquito involucrada en esta personalidad de generador de dinero compulsivo, pero siento, mi querida Zuli, que aquí en esta personalidad, conforme alcanzas algunas metas en un plano económico, claro, obviamente vas por otras, y yo creería que de pronto no es suficiente. O sea, no sé también por qué las personas que tienen dinero y suficiente dinero quieren más, y el dinero llama dinero, entonces Sí, nunca te vas a conformar. Es lo que se dice, sí. Pero digo, no está mal, como decíamos, no está mal querer crecer, pero no puede ser tu único objetivo, ¿no? Tienes que disfrutar del camino. Exactamente, bien dicho, Missy. Sí. Y ahorita vamos con el número 4, que es indiferente al dinero. Oye, ese también es como el otro extremo, ¿no? El que quiere generar mucho, no, pero el indiferente tampoco, suena que está peleado. Son las personas que creen que el dinero no es importante, que el dinero no debería de ser un factor de decisión, y son las personas que a veces pueden parecer de, ay, muy espiritual, o una persona como de que, ay, yo estoy muy tranquilo con este tema, pero la realidad es que eso, y sobre todo a largo plazo, puede ser súper perjudicial para nuestras finanzas, porque entonces son personas que no están preparadas financieramente para el futuro. Y la realidad es que atrás de esta personalidad se pueden esconder muchos miedos, que a lo mejor tú crees que no tienes el suficiente talento o la capacidad para ganar dinero, o para mantenerlo, o para multiplicarlo, ¿no? Y entonces lo disfrazas en el de, a mí el dinero no me importa, pero nada que no te importe se va a quedar contigo. Pero la persona que es indiferente al dinero es una persona que vive desde la escasez, o también hay personas que tienen esta personalidad y están cómodas. La verdad es que yo sí creo que se relaciona más con personas que viven desde la escasez, y ojo, no importa qué cantidad de dinero ganes. Generalmente este tipo de personalidad sí son las personas que ganan, o sea, que su situación está más limitada, pero también hay personas que todo lo que ganan, como el dinero no es importante, entonces ya veo si lo gasto, si lo distribuyo, Y lo se doy a mi conforma. familia y demás, y cada vez es volver a empezar y volver a empezar. Ok, y también está otra que me llama mucho la atención, que es el derrochador de ahorros. Ok. O sea, ya lo guardé y ahora no sé cómo utilizarlo. ¿Cómo sería allí? Que despilfarra. Ya lo guardé, llevo meses, llevo años ahorrando, y de repente ante la menor provocación, ante cualquier circunstancia, me gasto todo mi dinero. Yo esa personalidad la veía como que dije, ay, está extraña. Y después tuve situaciones con algunas personas que llegaron a sesiones 1 a 1 conmigo, y que dije, claro, esta persona es derrochador de dinero. Y obviamente después te llega el arrepentimiento, ¿no? Porque Claro, dices, los la culpa. ahorros que llevaba de 6 meses me los gasté en un viaje al que yo a lo mejor ni siquiera quería ir, o dijeras, bueno, un viaje todavía algo padre, ¿no? Una experiencia, pero a veces en algo que ni siquiera, ¿no? Y esto pasa mucho cuando justamente ahorramos sin una intención. Si no tenemos claridad en el para qué lo estamos haciendo, es muy fácil que seamos más vulnerables a gastarlo. Es como nuestra intención del día, prepararse para el futuro, pensar en que no tenemos la juventud comprada. Y ahí tenemos la sexta personalidad. ¿Cuál sería esa, Isis? La sexta personalidad es el apostador, me parece, y Sí, básicamente son las personas que el dinero se lo quieren jugar, se lo quieren gastar, invertir sin mucho conocimiento, invertir sin ni siquiera estoy entendiendo los riesgos, y tienen como esta adrenalina de jugar con el dinero. Y esto también... Pero esto es grave, ¿no? Esto ya es como una patología. Muchísimo. En realidad esto ya puede ser una enfermedad. Digo, Sí, obviamente ludopatía depende es el nombre. Ajá. no lo desconozco, la verdad. Creo que pero La adicción al juego. al juego. Ajá. Depende Apostar. mucho del grado, obviamente, en el que estés, porque ya hay personas que incluso juegan más de lo que tienen, ¿no? O sea, Exacto. ya están apostando la casa, ya están apostando los Ay, es ahorros terrible, de o verdad. el dinero de la pareja y demás. Y esto obviamente también está ligado a mucha parte emocional, en el sentido de que crees que el dinero rápido es la única forma de a lo mejor llegar al éxito. Oye, Isis, y eso se liga en automático con la séptima personalidad, que es el preocupado. El apostador van como de la mano, ¿no? Esos dos. Fíjate que el preocupado es una persona que posiblemente tenga buenos hábitos financieros, o sea, que está ahorrando, que está haciendo un presupuesto, que Está tenga un control de intencionando, gastos, ajá. que tenga intención, pero siempre cree
que no es suficiente, ¿no? Siempre viven esta ansiedad financiera, que la ansiedad financiera no solamente es no tener dinero, sino también a veces que tengas creencias negativas sobre el dinero y que te dé mucho estrés el futuro, ¿no? Hay personas a las que les da muchísima ansiedad pensar de, ¿qué tal que no tengo suficiente dinero cuando sea grande y entonces voy a tener que estar trabajando? Y tampoco vale la vida vivir así. Te imaginas los peores escenarios. Claro, porque entonces, por un lado, no estás disfrutando el día a día y también a lo mejor te estás privando de muchas cosas que es mucho mejor hacer a tus 20, a tus 30, a tus 40 que a tus 60 o 70 Oye, años. Isis, y hoy en día las escuelas ya se están preparando, dándonos mejores herramientas para tener adolescentes que quieran ahorrar pensando en un futuro. Isis, querida, nos encanta tenerte y este tema Se Puso Familia allí para que usted allá en casita decida si pueden aplicar todas estas personalidades y sobre todo que se identifiquen con una o dos de ellas.